Bien, hermanos, tienen todos sus libros, ¿verdad? Me imagino. No sé cuántos no lo tienen, o algunos no sé si lo tienen en Kindle, como lo tiene Tim y otros. Hoy vamos a hacer un breve repaso de lo que hasta ahora hemos estado. No vamos a entrar en detalle, solamente a mencionar lo que ya nosotros hemos, de lo que nosotros hemos hablado. Se pueden aceptar algunas preguntas sobre lo que hemos hablado, pero no vamos a abundar mucho, solamente que exista una inquietud con respecto a cada uno de los subpuntos que vamos a estar mencionando hasta llegar al que nosotros queremos tratar en el día de hoy. Acuérdense que estamos hablando del problema de las fechas y las cronologías. Y decimos problema porque es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque nosotros podemos acercarnos a las cronologías y las fechas, pero no podemos ser dogmáticos. Y aquí yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué razón no podemos ser dogmáticos en nuestras conclusiones con respecto al problema de las fechas y las cronologías? ¿Por qué razón? ¿Quién me dice por qué? Acá. Porque ni siquiera las personas. I'm sorry. Dásela allá. Okay. Sí. Ni las personas que lo han estudiado, que se han dedicado a. Te refieres a los eruditos, más o Exacto. menos, ¿verdad? ¿Okay? No tienen. Ninguno ha dicho 100%. Eso es. Ninguno han dado seguridad. So, Ese puede ser un argumento. ¿Quién puede abundar más? También porque, como he hablado anteriormente, los cambios que los calendarios han sufrido durante el tiempo no nos permiten ser completamente dogmáticos. Sí nos acerca a la fecha de los acontecimientos, pero no nos dan una fecha exacta de lo que pasó. Okay. Eso debe llevarnos a nosotros a estudiar constantemente cada pasaje, pero hay algo sumamente importante que nosotros debemos aquí tener claro. ¿Ok? No tenemos fechas exactas, no tenemos una cronología exacta, pero eso es suficiente como para decir, bueno, yo tengo que dudar de los evangelios. Yo tengo que dudar de si realmente esto es verdad o todo lo que ellos dijeron es preciso, es cierto. ¿Son suficientes la cronología y las fechas para que nosotros tengamos que concluir de esa manera? Bueno, es no. pero está la historia. Ok. Es no, pero ¿por qué es no? ¿Ve? Porque eso lo hemos hablado aquí. La razón por la cual eso no debe ser conclusivo. Las cronologías, repite, y me piden que repite la pregunta. ¿Por qué las cronologías y las fechas, al no ser exactas, no son suficientes para descartar los evangelios ni los escritos con lo que ellos mencionan como fecha ahí? Se van a encontrar no solamente aquí, sino también en el Antiguo Testamento. Algunas fechas que se dan, por ejemplo, a veces se dicen y duró el rey 12 años, y cuando tú comienzas a investigar históricamente te das cuenta que no son 12, a veces son 11, 11 y medio. Cuando nos encontramos con datos como eso, dice, he aquí, lo encontré, esto es una falla. Se dice que no es suficiente, pero ¿por qué? Si ve que nosotros tenemos que, cuando vemos cosas como esta, estudiar un poco, analizar cada texto y decir, bueno, perfecto. Y dice los calendarios, Valentina dice, los eruditos han hecho muchísimo esfuerzo por encontrarlo y no hay una forma. No podemos acercar, pero no concluir definitivamente. Hay veces que sí podemos concluir. Pero es que tiene que haber una razón por la que esto pase. Tiene que haberla. Usted se va a encontrar con muchas conferencias, muchas personas que sí analizan y hablan sobre esto
y dan sus conclusiones y algunos descartan, otros, pero realmente, ¿cómo? ¿Por qué descartar por cosas como esta? ¿Quién quiere hablar? En contestación a su pregunta, Uh-huh. en cuanto de que si la falta de poder poner fechas exactas descarta la verdad de los evangelios, yo diría que no. Yo apoyo a Valentina. No, pero estamos todos de acuerdo en que no. Pero la razón que habíamos discutido es que fechas exactas o fechas cercanas no elimina la veracidad de los hechos ocurridos. Y también existe no tan solo el relato en el Nuevo Testamento, pero también existen relatos fuera de las escrituras que apoyan lo que la escritura viene ya diciendo. Sí, eso es cierto, todo eso lo hemos hablado aquí, nosotros entramos en esos estudios, lo analizamos, lo vemos y nos vamos a tener que quedar y decir, pero ¿cómo yo voy con tanta precisión, por ejemplo, los evangelios sinópticos que narran los acontecimientos y ahora nosotros simplemente porque no haya una fecha clara, nosotros vamos a descartar? Mi hermano, es que lo importante es que el hecho ocurrió. Y eso es innegable. Que tengamos un problema, ¿dónde lo ubicamos? ¿Dónde lo encontramos? Que por qué eso no es, eso muchas veces, como hemos dicho aquí, tiene que ver con asuntos nuestros, humanos. ¿Dónde lo colocamos? ¿Cómo traducimos incluso? ¿Qué fue lo que entendimos con la traducción? ¿Qué es lo que entendemos que se dijo? Pero el problema realmente siempre será un problema humano, no con la realidad del acontecimiento. Y lo importante es verificar si esto ocurrió o no. Es impresionante, por ejemplo, cuando tú hablas con un judío ortodoxo, que ellos rechazan básicamente al Mesías como si fuera Cristo. Y rotundamente ellos dicen que no. Y todo el mundo, cuando quiere apoyar algo a su favor, dice que lo que se ha dicho ha sido un invento, ha sido una mentira. ¿Ok? Tú puedes decir eso. ¿Por qué lo dices? Por eso estamos hablando de por qué yo digo esto. Cada quien tiene que tener una convicción clara del por qué. Simplemente ellos dicen que para poder apoyar que Cristo es el Mesías, pero fue muerto en la cruz y el Mesías no tenía que morir según ellos, tenían que colocar eventos como lo que se narran más adelante sobre la aparición a los judíos. Ahí tenemos que analizar según ellos, porque según ellos todo eso es un invento y una mentira. ¿Por qué es una mentira? ¿Cómo tú puedes probar algo así? Sobre todo ahora en el tiempo que tú estás viviendo. No se pudo desmentir en la actualidad, pero tú ahora como judío ortodoxo ahora encuentras que eso sí tú puedes evitarlo. Ahora tienes que explicar una serie de acontecimientos que vinieron detrás de ahí. Esos discípulos que estaban prácticamente escondidos, ¿se acuerdan? Con temor. Pedro llegó hasta negar al Señor por miedo a que lo eliminaran. ¿Sí o no? Luego están todos que nadie quiere que mencionen su nombre porque ya el Mesías muerto. Todo lo que se ha dicho parece derrumbarse. Hemos sido decepcionados. Mi hermano, si esto fuera una mentira, esos hombres no hubiesen salido de ahí dispuestos a dar la vida por el Señor, como de hecho lo hicieron. Si todos fueron realmente mártires, ¿cómo las personas van a dar su vida por algo que ellos mismos saben que es mentira? ¿Tiene sentido eso? ¿Cómo tú me puedes explicar algo así? Además, todas las vidas cambiadas. El testimonio mismo de Pablo. Todo lo que él vivió. El testimonio mismo de Pedro que con tanta seguridad habla. El cambio de Pedro. Hay tantas cosas que hay que ver en todo eso. Yo no puedo negar algo simplemente porque no combina con lo que yo digo creer. Eso es fácil. Por eso no creo yo en el por qué no.
Como otro, por ejemplo, si se le antoja decir de repente que hay una mujer que ha sido profetisa y que todos sus escritos son inspirados por Dios. Y ella viene a explicar exactamente todo lo que ocurrió en el Génesis, todo lo que ocurrió ahora con Cristo y dónde está realmente la aparición y la venida de Cristo, cómo sucedió, que ya incluso ya él había vivido. ¿De quién estamos hablando? De esa profetisa famosa y que algunos hoy sirven, adoran y dicen que todos sus escritos, Elena G. de White. Por cierto, algunos han visitado la casa de ella aquí, ¿no? ¿Nunca han ido? Es interesante ir ahí. Todavía eso está ahí, reverenciado, adorado, fotos de ella, todo eso. Es prácticamente contradecir la escritura. Entonces Cristo mismo dijo, cuando dijo que los profetas eran hasta Juan. Es un sinnúmero de cosas que hay que analizar antes de yo decir, bueno, esto es así y así, así. ¿Por qué? Cuando hablamos de fecha, que para muchos es un problema, y estas fechas, si no aparecen y no son exactas, entonces eso descarta todo lo que dijeron los evangelios. Todo eso es falso. Y a mí me llama la atención, mis hermanos, antes de porque esto para mí es importante. Miren cómo el hombre reacciona. Estamos frente a un libro donde ningún escrito antiguo tiene más manuscritos que este. Solamente con los manuscritos, solamente con las citas que hay de esos manuscritos, se puede reconstruir nuevamente la escritura. Aparte de lo que han aparecido y siguen apareciendo, todavía pueden seguir apareciendo más escritos. La coherencia desde Génesis hasta Apocalipsis en sus escritos no es así. Lo que hemos estado leyendo la escritura, busque un libro antiguo que tenga esta coherencia. Hermano, no existe un libro con tanta coherencia. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea tuvieron que escribir aparte para poder hacer coordinar lo que ellos imaginan que pasó. Y hoy no se sabe si fue un hecho real o fue simplemente una poesía. Pero no solamente eso. ¿Saben qué aceptan los hombres? Y dicen incluso que eso ha sido la historia del mundo. Con los escritos mesopotámicos antes de Moisés, donde se dice que con unas tablillas que se han encontrado y que se han hecho interpretaciones de ellas, que gracias a Dios en este mundo existen mentes que es increíble cómo ellos, por métodos científicos, pueden ir descubriendo cada palabra, haciendo un análisis aquí, otro allá. Es bien complicado, pero aún sin saber el idioma pueden saber lo que se está diciendo. Han traducido. Al traducir estas tablillas que habla acerca de los dioses Anunnakis, que ellos formaron y dieron toda vida al hombre, y fue como un experimento para ver cómo todos nosotros funcionábamos. O sea, nosotros somos muñequitos manejados por estos dioses Anunnakis que todos nosotros ahora tenemos que servir y adorar. Donde incluso aseveran muchos que hubo una civilización mucho más avanzada que la que tenemos ahora, un sinnúmero de cosas como esas. Pero noten, son unas cuantas tablillas, y a todas, para que puedan tener hilaridad, hubo que añadirles cosas. Por esas son excelentes, es así. Los hombres prefieren creer eso, pero no las escrituras, donde Dios ha manifestado que su palabra, Él las cuida, las protege. El hombre ha odiado este libro porque habla de Él y de su maldad. Y por eso lo ha despreciado. Quiere encontrar algo que vaya más a su favor. Ese es el único problema. Lea la escritura desde el principio. ¿Y qué le habla? Del mal comportamiento suyo. Y cuando usted comienza a actuar, sí, ese soy yo, pero no quiero que me lo digan.
Yo quiero mostrar que yo soy un ser diferente. No es que nunca lo vas a hacer. Siempre estará contigo la necesidad de depender de Dios. Eso no lo queremos oír, porque el hombre quiere ser un héroe, quiere ser un Dios en sí mismo, y para eso tiene que enfrentarse a este libro. Es más fácil creer a cualquier cosa antes que los escritos que Dios realmente ha inspirado. No hay más inspiración que estos libros que tenemos acá. Y yo no sé, en todo lo que hemos estudiado aquí, cuál es su convicción con respecto a esto. Porque hemos hablado bastante aquí en estos estudios acerca de la importancia de los manuscritos, estudiar la realidad de las escrituras, el porqué de aquellos libros sí y estos no. Y no podemos entrar en eso ahora, solamente esto tiene que ser un estudio personal de ustedes, constante, porque si no lo hacen van a tener ahí afuera, y más con estas redes sociales, muchos que tienen argumentos para decir que esto no es verdad. Y cuando ustedes vayan y vean algún video o algún escrito, ahí estarán ustedes rascándose la cabeza, desconfiados. Señor, ayúdame porque no entiendo. ¿Será verdad lo que este dice? Y es bueno que en ese momento ustedes salga, por ejemplo, y dice, Señor, auméntame la fe. Pero sabes que el Señor quiere que usted sea diligente y se ponga a estudiar. Y utilice tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y es a través de ese esfuerzo que usted hace, es que en verdad Dios le puede ayudar. Usted tiene que utilizar y sacar tiempo para estudiar. Porque si no, estas cosas simplemente van a ser pasajeras. Bueno, yo voy a aprender con lo que me enseñan en la iglesia, gracias al Señor. Voy a una iglesia donde los pastores hacen esfuerzo para enseñar la palabra de Dios, y ahí yo me voy a alimentar y tranquilo, porque yo soy un hombre muy ocupado, una mujer con muchas cosas que hacer. Además, yo tengo que trabajar también como mujer y también la casa, y eso es muy difícil. Imagínate, yo quiero, pero no puedo. Yo podría decir eso, y muchas veces tengo que levantarme por el tipo de trabajo que hago a las 4 de la mañana a estudiar, a ver algunas palabras griegas, usar un interlineal, un diccionario, y todo esto lleva tiempo. Estudiar ciertos principios históricos para encontrar y ver qué es lo que me dice el texto. De tal manera que decir no muchas veces no puede ser suficiente, porque lo que estoy diciendo no rotundamente, y decimos no puedo ser dogmático, pero lo estoy siendo. Yo tengo que tener una razón de decir del por qué yo he dicho que no. Y por eso fue mi pregunta. Cuando hablamos de este problema en los estudios anteriores, del problema de las fechas cronológicas, nosotros estuvimos hablando en primer lugar, como primer punto, la escasez de las fechas históricas exactas. Nada más lo voy a mencionar. Luego estuvimos hablando de la dificultad a causa de los distintos sistemas de calendario del pasado, que es lo que ya hemos mencionado aquí. También nosotros estuvimos hablando, cuando analizamos eso, también otro punto más, que es el punto C, la dificultad con fechar el nacimiento de Cristo. También hablamos de eso. Hablamos también de la influencia del calendario para nosotros poder tener una fecha más o menos cercana. Habían diferentes calendarios y diferentes maneras de verlo. Lo que se hizo al cambiar el calendario, que no se escogió la fecha exacta del nacimiento de Cristo, sino que hay un retraso prácticamente de unos 4, 5, algunos llegan hasta 6 y 7 años de diferencia, lo que hace una diferencia entonces con respecto al ministerio de Cristo, para reconocer cuándo fue que Él, en verdad, en qué año fue crucificado, y cuánto tiempo Él estuvo en su ministerio. Prácticamente la realidad es que, sea cual sea la fecha, por los mismos escritos bíblicos podemos encontrar de que el ministerio de Cristo duró aproximadamente unos 3 años y medio. Eso nos lleva a nosotros a analizar y estudiar con todo lo que tenemos, con todas las diferencias que hubieron del calendario, intentar de ver qué más podemos acercarnos, a ver qué tiempo tuvo el Señor como en su ministerio, qué tiempo
en qué tiempo fue llevado a la cruz, cuál fue el año exacto. Podemos llegar a una fecha más o menos cercana, pero no podemos ser dogmáticos. Y repetimos, aún no tengamos estos datos completamente claros, lo más importante aquí es que no se puede desmentir el hecho. Ni históricamente, ni tampoco por las narraciones bíblicas. Las narraciones bíblicas, yo creo, confío y estoy seguro de que fueron precisas y exactas en cada una de sus narraciones. Pero ¿cuál es su convicción? ¿Cuál es la suya? Yo no puedo tener una convicción por usted. Usted tendrá que analizar cada punto, tratar de ser diligente en todo lo que usted mismo vaya a decidir, entender y creer. Y para esto se va a necesitar estudiar bastante muchas veces. También nosotros vimos la dificultad de precisar el conocimiento, el comienzo del ministerio de Cristo. Es el punto D, ya dijimos eso. La dificultad para conocer la duración del ministerio de Jesús en la tierra. Eso también lo vimos. La dificultad para determinar la fecha de la crucifixión de Jesús. Ahí nos quedamos, exactamente. Estaba pendiente, Yadira. Genial. Ahí nos quedamos y ahí vamos a comenzar. Ahora, yo quiero que alguien, nuestro hermano Gerson, le entregue el micrófono a alguien que quiera leer este primer párrafo. Luego otro va a seguir leyendo el segundo párrafo, que es tal vez, déjame ver, creo que es un poquito más largo. Vamos a leer nada más esa entrada y yo voy a empezar a hablar de ese párrafo que está ahí. ¿Quién quiere leer ese primer párrafo? El punto F. Y el F. Ahí mismo. Okay. La dificultad para determinar la fecha de la crucifixión de Jesús. Sobre la base de una presuposición alrededor de las dos consideraciones anteriores, el inicio de su ministerio y el tiempo transcurrido durante su ministerio, algunos piensan que la muerte de Jesús debió haber ocurrido en el año 30 después de Cristo. La dificultad que tenemos con esta propuesta es un debate entre dos grupos de eruditos. Unos que piensan que la crucifixión ocurrió el 7 de abril de 30 después de Cristo y otros que piensan que fue el 3 de abril del 33 después de Cristo. Y ustedes saben el porqué de eso, ¿verdad? Por los años de diferencia. Exactamente. Por los años de diferencia que hay. No hay una precisión. Encontramos con eso para comenzar y ver esa dificultad para determinar la fecha de la crucifixión de Jesús. Y mi hermano, vamos a ir con calma aquí, vamos a ir leyendo porque hay unas cuantas cosas que analizar que son más importantes que este párrafo que inicia ahora, que ha sido leído y que debemos analizar con cuidado para que nosotros tengamos por lo menos una conclusión personal. Para determinar, dice aquí nuestro párrafo, la fecha, hay que acudir a dos tipos de evidencia. Una evidencia histórica, tengan eso presente. Histórica. Es importante la historia, todo lo que se descubra. Si mañana aparecen nuevos libros antiguos con nuevas historias, vamos a tratar de ver qué dice. Porque hasta el momento damos gracias a Dios y tengo la convicción de que siempre será así. Cada vez que se descubre alguna escritura nueva, algún hecho arqueológico, no contradice la escritura. No la contradice. Y algunos quisieran con entusiasmo y afán de que existiera algo, aún así intentan y dicen, sí, lo contradice. Cuando tú vas y ves lo que ellos dicen, dices, pero ¿qué está diciendo este hombre? Fue como dijimos hace un momento, las personas por dar a conocer lo que ellos dicen creer, le mienten a las personas. Y aquí donde yo quiero que usted tenga cuidado con esto.
Mi hermano, hay personas con cierta erudición que saben que están mintiendo, pero como saben que hay mucho, y es la mayoría, que no indagan ni escudriñan nada, ellos lo hacen por eso. Y una gran cantidad, pero lo dijo fulano de tal, es que ellos saben que están mintiendo. Por eso muchas veces le temen a ciertos debates, le temen a ciertos enfrentamientos, escriben libros, pero no quieren que sus libros sean discutidos en algún tipo de conferencias. No quieren asistir, se niegan, dicen que están muy ocupados porque saben que lo que dicen es falso. Y cada vez que se hacen este tipo de discusiones para decir que el nuevo descubrimiento arqueológico contradice la escritura, terminan perdiendo. Porque lo que único que hace es confirmarlo. Y para eso usted tiene que indagar. Volvemos a lo mismo. Para determinar la fecha hay que acudir en dos tipos de evidencia. Una evidencia de tipo histórica y la otra es una evidencia, como dice Arturo aquí, de tipo atmosférica, que no es otra más que la calendaria. Por ejemplo, casi todo el mundo cree que Jesús fue crucificado un día viernes. Vamos a entrar en algo que a usted le puede interesar bastante. Y aquí usted me puede parar en cualquier momento a hacer la pregunta más difícil que usted quiera, porque para eso yo tengo a Tim aquí. Yo no tengo ninguna preocupación. Y después yo lo tiro a Juan Carlos. Y así vamos brincando, ¿no? Papa caliente. Así es que no tenga ningún problema en hacer la pregunta. Casi todo el mundo cree que Jesús fue crucificado un día viernes, ¿cierto? Viernes Santo, todo esto, ¿no? No hay problema con eso. El día de la preparación. Es interesante leer estos versos, pero eso no voy a correr aquí, mi hermano. Vamos a leer ese verso de Marcos 15:42. Vamos a leerlo y con cuidado, usted me dirá qué encontró ahí. Vamos a ver esta fecha, vamos a analizarla, vamos a ver lo que dicen todos los evangelios, dónde están lo que algunos dicen contradicción, descartado, ya no más, aquí hay una contradicción. Vamos a ver qué pasa. Marcos 15:42. Okay. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, La víspera del día de reposo. Quédate ahí, está bien. ¿Eh? Sí, ese mismo es el texto. Exactamente. El día de la preparación. ¿De qué está hablando? Fue crucificado. ¿Un día de qué? ¿Qué era el día de la preparación? ¿Qué se celebraba en ese tiempo? La Pascua. ¿Ok? Estamos claros. En el mes judío de Nisan, el principio del mes de Nisan se determinaba cuando había luna nueva. Así que, si nosotros supiéramos la fecha de la crucifixión, podríamos utilizar cálculos astronómicos para determinar los años en que cayó la Pascua un viernes. ¿Cuál es el problema entonces aquí ahora? Que lamentablemente no hay un acuerdo en esto, porque mientras los evangelios sinópticos parecen indicar que la última cena fue una Pascua, ¿cierto? Marcos 14:12. ¿Quién lo quiere leer? Acá. Cuando hablamos de evangelios sinópticos, acuérdense, Mateo, Marcos y Lucas, ¿ok? Marcos 14:12 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? ¿Ustedes han leído todo lo que hay detrás de todo eso?
Él le dijo, bueno, vayan donde una persona que cuando lo vean con un cántaro de agua pasando, le va a decir que lo que hay que hacer, todo está preparado, se van a preparar, van y le va a decir que es un aposento alto. ¿De quiénes fueron esas órdenes? Del Señor, ¿no? ¿Ok? Todo va caminando hasta aquí. Ahora nos encontramos nosotros con algo interesante. Esto daría como fecha en el mes de Nisan 15. Acuérdense cuando hablamos al principio del mes de Nisan o del mes, no significaba el primero para ellos. ¿Estamos de aquí en eso de acuerdo? No significaba el primer día. Eso podía ser desde el día 1 hasta el 15. Para ellos eso era principio del mes. Después de ahí ya el mes se hacía viejo. Y como fecha del mes de Nisan ocurre un día 15. Por otro lado, Juan parece indicar que la Pascua no había sido comida en el momento del juicio de Jesús. ¿Ustedes van conmigo? Noten lo que dice Juan 18:28. ¿Qué pasó aquí? Ahí nos encontramos, todo iba muy bien, perfecto, hasta ahora, vamos analizando, pero nos encontramos por ahí de Juan, ahora y lo daña, por decirlo de alguna manera. ¿Qué dice Juan? 18:28. Luego los judíos llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. ¿Qué está diciendo? Que todavía la Pascua no se había comido, ¿sí o no? Pero ¿qué dice Marcos 14:12? ¿Pueden leer Marcos 14:12 otra vez? Es así, como de adelante para atrás, de atrás para adelante, no importa, necesitamos que su mente estén analizando aquí un poco esto. No me interesa cómo alguno lo vea, me interesa que ustedes aquí lo entiendan. ¿Qué dice Marcos otra vez, Leandro? Marcos 14:12, micrófono que no tiene. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando crucificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Da por entendido, ¿qué es lo que usted entiende que da por entendido aquí según esto? Que ya la Pascua se había celebrado o no. ¿Ah? La van a celebrar, pero Juan dice acá que todavía con el tiempo de la crucifixión de Cristo mismo todavía no se había comido la Pascua. Pero ya Cristo estaba siendo crucificado. ¿Se entiende? Este es el pasaje donde da instrucciones de que vayan a buscar. Ese es Marcos. Ese es Marcos, pero Juan. Juan dice que no querían contaminarse. Exacto. Vamos a ir a Juan. Yo voy a buscarlo acá. Ajá, sí, buscando. Una pregunta en cuanto a ese pasaje. La Pascua no se comía de noche, al caer el sol. Era cuando ellos se sentaban a celebrar la Pascua, porque era un recordatorio de lo que el Señor había hecho cuando lo sacó de Egipto, y fue al caer el sol, de noche. Entonces, si la crucifixión del Señor pasó durante el día, en que correspondía comer la Pascua, entonces Juan estaba en lo correcto, diciendo que la Pascua todavía no la habían comido. Pero es que Cristo participó de una Pascua antes de ser crucificado. Y estuvo en una cena antes de ser crucificado. Él participó, yo voy a decir eso, él participó de una cena, y en la cena hubo pan y vino, no se habla del Cordero de la Pascua. Ellos están preguntándole cuándo vamos a celebrar para estar juntos. Eran tiempos de celebración de Pascua. ¿De acuerdo? Aparece Marco y dice que se reunieron y celebraron la Pascua. Cuando nosotros vamos a este texto de Juan, si quieren vamos a leer un poquito más en su contexto. ¿Y él no fue ese cordero de la Pascua? Él es el Cordero de la Pascua. Pero, o sea, en ese mismo día.
ese es el asunto, lo que Juan ve, pero todavía no se había comido y ya estaba siendo crucificado. ¿Pero quién lo había comido? Jesús. No se había celebrado la Pascua todavía. ¿Comprende? No se había celebrado. ¿Cómo se resuelve este problema aquí? Esto sugiere entonces que la muerte de Jesús sería entonces un 14, según Juan. Porque si fue el 15, si celebraba el 15, entonces fue un 14. Ahora, ¿cuándo ocurre esta reunión de los discípulos con Cristo? Lo que Juan 18, 28 realmente no está hablando, eso es lo que algunos pueden decir, lo que Juan 18, 28 realmente no está hablando de que la Pascua oficial todavía no había sido comida. ¿Por qué ellos dicen eso? Yo todavía no estoy claro en esto. Es difícil estar aquí, tener un punto en todo esto, por lo complicado del asunto. Pero hay cosas en las que uno tiene que pensar. Al igual que hoy, según me encontré, y para mí esto me dio bastante incentivo para creer que esto puede ser cierto en esta parte. Ustedes han visto que aquí, por ejemplo, en estos tiempos de Navidad, ¿cuál es la fecha oficial para tú celebrar la Navidad? 25 de diciembre, ¿verdad? Se va a encontrar con personas que deciden en estos tiempos para reunirse con la familia antes y otros hasta después. ¿Han tenido algunas experiencias? Dice, bueno, yo voy a celebrar mi Navidad. ¿Cuándo es ahora la Navidad? Sábado. Algunos pueden decir, la voy a celebrar el domingo o el lunes con toda la familia por alguna razón. Y celebran su Navidad. O antes. Y eso era también una costumbre. Yo dije, wow, igual que hoy. Bueno, es día de la Pascua. Pero familias que querían celebrar la Pascua, por alguna razón, no se unían, sí, a ese mismo día preciso, sino que tomaban una fecha diferente y celebraban de igual manera ese tiempo de Pascua. Eso para mí puede ser, pero me causa cierto problema aún todavía. Pero los judíos eran bien estrictos con sus fiestas. Eso es lo que me hace pensar a mí también que eso no es tan verídico. Que todavía no había sido el tiempo oficial, es lo que ellos dicen, de la Santa Cena, pero Jesús se había reunido porque se acercaba el día de su muerte y antes de su muerte él quería celebrar ese tiempo de la Pascua juntamente con sus discípulos, porque eso significaba que el Cordero era él y él había de ser sacrificado siendo él el Cordero de Dios y iba a celebrar ese tiempo antes de que aconteciese. Ajá. Leyendo el recuento de la Cena del Señor en Marcos 14, y hallaron, como se había dicho, y prepararon la Pascua, dice al final del versículo 16. Ellos dicen, prepararon la Pascua. Ahora, cuando están hablando, cuando el Señor se sienta a la mesa, se hace mención del pan, del vino, pero no se hace mención del Cordero de la Pascua en ese relato. No sé, pero realmente lo que yo veo es pan, vino, simbolizando Usando el que cuerpo él y iba a morir acerca de él mismo, pero se hace en tiempo de Pascua. Y Marcos está diciendo, fíjate lo que dice Marcos, quiero buscarlo, Marcos 14, ¿qué? Comenzando en 16. Y fueron sus discípulos. 14 y 16, comenzando. Marcos 14. Jesús unido en Betania. 12. Versículo 12 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, primer día, todo ocurre, todas las preguntas y todo ocurren ahí, en ese momento. ¿Estamos aquí? Cuando sacrificaban el cordero de la Pascua en ese entonces.
Ahí sus discípulos, dice, le dijeron, ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Le está hablando de la Pascua, ¿o no? Ahí entonces cuando él envía a 2 de sus discípulos y él le dice, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle a él. Donde entrare, decid, el señor de la casa, el maestro, dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Voy a comer la Pascua con mis discípulos. La Pascua. Ese mismo día. Eso es lo que se está discutiendo. O sea, ocurre ese mismo día y luego el Señor más tarde iba a ser llevado, ¿no? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. O sea que cuando el Señor fue llevado a la cruz, ya él había participado en la Pascua. ¿No es eso lo que dice el texto? ¿Okay? Nos estamos entendiendo. Entonces ahora podemos leer a Juan 18, 28. Noten lo que dice con todo su contexto, si es posible. Juan 18. Juan 18, ¿verdad? Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ese es el texto, 18 o 28, así que yo estoy en el 18, 18. Okay. Hay que ver los eventos pasados. Jesús en un momento estuvo ante Pilato, todo lo que pasó. Llegamos al 28. Dice, y llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron. Ya Jesús había sido arrestado aquí. ¿Lo pueden notar? Vamos a ver. Ya estuvo en la Santa Cena, según Marcos. Pero ahora Jesús aquí aparece ante el pretorio, ya siendo arrestado, y era de mañana. ¿Cuándo fue que Jesús, si era en la noche de la Pascua, fue un día antes, ¿no? Debía ser. Porque eran las fiestas en plural, eran muchos días de fiesta. Ah, eso es un punto importante. Eso iba a decir, la duración de la Pascua en la celebración judía dura 7 días. Pero es que Marco dice ese mismo día, precisamente. De primero. El de primero. De 7. El primer día de la fiesta. De las fiestas. El primer día de la fiesta de la Pascua. Las fiestas. Vamos a leerlo nuevamente, a ver si habla en plural. Que estamos para atrás, para adelante, es importante. Así es que debemos estudiar. Estamos aquí juntos ahora estudiando. Marcos 14. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Dice el primer día. Perdón, El primer día. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. De la Pascua. Pero dice el primer día. El primer día de la Pascua. Okay. El problema es que Jesús ese mismo día, después de él estar ahí, iba a ser arrestado. Y los que no entraron en el pretorio fueron los Que iba a ser arrestado. ¿Cuándo? Después de comer. Después de comer. Sí, pero en Juan dice que ya. Pero los que no habían comido. Pero ese es aquí es que estamos en él. Pero en Juan habla que los que no habían comido eran
sacerdotes, por eso ellos no entraron al Es pretorio. que si es un día oficial, todo el mundo se reúne y hace la fiesta en el mismo día. Es que ese es donde radica el detalle, pastor. No es un día oficial, son varios. Gracias, profesor. Sorry. Tienes que ver cuándo fue, qué pasó después de ahí, qué pasó con Jesús después de que él hubo cenado. ¿En qué tiempo? ¿En 2 días después, 3 días después o cuándo? No, él fue arrestado esa misma noche, Esa bueno, en la misma madrugada. noche. Entonces, ¿qué pasa? Fue arrestado y de repente se encuentra con la narración de Juan, dice que él estuvo ahí. Y los sacerdotes, pero no dice los sacerdotes. los judíos que No se había Caifás. celebrado aún la parte oficial todavía, segura, o era que ellos lo celebraban los oficiales en un tiempo diferente. O de madrugada. O no sé, de madrugada, pero o después, porque todavía estaban en la mañana, todavía estaban haciendo el juicio, pero ya Jesús, cuando estuvo ahí, ya él había participado en la cena de la Pascua. Eso es lo que dice Marcos. ¿Cierto o no? Marcos dice que ya había participado. Juan dice en el 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Y así poder comer de la Pascua. Todavía ellos no habían comido de la Pascua. Y ya tenían que celebrar ese tiempo todo, como dijo Valentina hace un momento, ellos eran bien estrictos supuestamente en eso y tenían que celebrarla. Una pregunta. La versión que usted está leyendo dice de mañana o dice muy de mañana. Era de mañana, no importa si es muy de mañana, muy temprano, pero es de mañana. Sí, pero yo pienso Tiene una que ese, dice muy mañana. sí, yo pienso que ese muy está indicando algo ahí, porque de mañana, ok, sabemos que es en la mañana, pero cuando dice muy es que es muy temprano, o sea, hay una diferencia de mañana a muy temprano. Vamos a suponer que sean de las 3, las 4, las 5 de la mañana, ok, el acontecimiento se está dando. Y ellos van a hacerle el juicio a Jesús, no van a entrar y después, ok, ya se le hizo el juicio, ahora que no esté claro porque tiene que ser de noche, entonces ellos se fueron todavía en la madrugada y se comieron su pan en horarios diferentes. Entonces, ¿cuándo la celebró Jesús? Si era ese primer día, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, ¿cuándo fue Cristo arrestado? ¿A qué hora fue arrestado? Y todo eso pensar, ¿cuándo fue llevado? Nadie durmió esa noche entonces. Lo cual tiene sentido porque después que ellos... Ay, ¿No? sorry, tiene que quedarte cerca. Sí. Sorry. Es un tremendo ejercicio. Sí, ¿verdad? Tenemos al pobre Gerson brincando donde quiera. ¿Da sentido, pastor, de que haya sido de noche porque creo que es en Marcos? Bueno, en uno de los evangelios, vamos a ponerlo así. A mí no me hace como vayamos, yo necesito que ustedes y todos aquí llegamos a una conclusión. Pero Ok. dice que después de habiendo cenado, se retiraron al monte a orar. Y el Señor los dejó en un lugar y fueron y se apartó para orar. Y él volvió y los encontró durmiendo. Los encontró durmiendo 3 veces. Todo era todo en ese mismo tiempo. Sí, todo. Entonces, tiene sentido de que haya sido de noche y salieron de una vez. Ellos no habían podido dormir durante todo el día. Sí, y fue tan difícil que Pedro ni siquiera vio dónde fue que tiró la espada y le dio una oreja al otro porque estaba muy oscuro. Nosotros calculamos todo, aquí pensamos en lo que estaba pasando ahí. Todo con un hacho, con una vela, y dice que él agarra. Me lástima que nada más le di en la oreja. Pero estoy seguro que Pedro no apuntó a la oreja nada más. Hermano, Uh-huh. estudiando precisamente este tipo de cuestiones y lo que he podido yo analizar y leer
distintos comentarios y distintas introducciones al Nuevo Testamento y lo que sugieren otros hermanos y eruditos y en fin. Hay algo en lo que ellos acuerdan y dicen, por ejemplo, hablando de esta cuestión, de este punto en específico, de la Pascua y de las fiestas, algo que uno debe de considerar es de que la fiesta de los panes sin levadura empezaban 7 días antes de la Pascua. Y lo que yo he podido leer es de que muchas de las veces se unía o se consideraba un solo evento, vaya, se le consideraba la Pascua, unían esas dos fiestas y se le denominaba la Pascua. Y otra de las cosas es también el hecho de cómo, lo que usted ha estado comentando también en cuanto a los calendarios y en cuanto a cómo se calculaban las horas para los judíos. Para ellos empezaba el día a las 6 de la mañana. Pero para los romanos, y ellos, el periodo o cómo ellos calculaban las horas y los días, eran particularmente de 12 horas, aunque tenía el día 24 horas. Entonces, quizá, bueno. Igual que nosotros en ese sentido. En ese sentido, sí. Y cuando Marcos habla, vaya en su contexto, para los romanos, él utiliza el tiempo cómo ellos calculaban ese tiempo. Y en este caso Juan, de cómo se calculaba, o sea, se usa esas variantes, vaya. Y muchos tratan de hacer un ajuste entendiendo precisamente, o sea, de varios detalles, ¿no? Varios puntos que uno sí tiene que considerar para poder tratar de llegar a un entendimiento. Tengo que dejarle dicho que esto no ha sido una batalla de ahora, es una batalla entre eruditos, tratar de determinar y al final tenemos que concluir qué pasó aquí realmente. Y nos quedamos con una conclusión. ¿Cuál es la nuestra? Porque yo tengo que concluir con algo aquí. ¿Qué es exactamente lo más cercano? Porque aquí hay un dilema y no podemos evitar ver eso. Eso es una realidad de que aquí hay un dilema en todo esto. Pero eso tiene sentido, que cada escritor estuviera... Ha sido una batalla el micrófono también, porque hablamos sin él. Porque ustedes no levantan la mano y el pobre ejército no se... Lo que pasa es que se me van los pensamientos volando. Eso no suena tan descabellado que, por ejemplo, Marcos escribiera pensando en un calendario y Juan en otro. You never know. Porque ellos estaban en los dos mundos. Yo estoy más cercano a eso, pero precisamente hoy, al poder estar mirando algunos datos históricos, me dicen que entre los judíos muchos aceleraban o atrasaban la fecha, más tarde la celebraban, porque lo importante era tener ese tiempo de celebración. No estaban de acuerdo el templo, no los apoyaba, eso era un punto. Pero ellos por asunto de conciencia lo hacían. Yo dije, pero ¿y esto será cierto? Y por los datos que ellos dan parece que sí, es cierto. Yo digo, y todavía estoy detrás de eso para saber si es un invento o realmente esto ocurrió de esa manera. De ser así, podríamos llegar a ciertas conclusiones con esta, pero por ahora yo me quedo que aquí hay un problema de calendario. Un calendario era el judío y otro calendario era el romano, los cuales tenían 1 o 2 días de diferencia. Y acuérdense que el asunto es que estaban esparcidos los judíos en diferentes sitios de una misma localidad y no podían llegar a reunirse en ese mismo tiempo. Estaban regidos o uno por el calendario romano y otro por el calendario judío.
Entonces no coincidían las fechas en ese momento en el que celebraban. ¿Qué calendario tomó cada uno de acuerdo a la ubicación en la que está escribiendo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Y eso es lo que tenemos que notar y ver. ¿Qué fue lo que sucedió desde dónde está hablando Marco y de dónde está hablando Juan? Pero hay un problema todavía aquí. Es que ya Jesús, cuando fue a la crucifixión, él ya había tenido la cena. Perdón, déjame levantar la mano para que el pobre Gerson. Ay, perdón, Gerson. Lo bueno es que me ama mucho, en el amor del Señor. Estaba haciendo una pequeña búsqueda y me encontré con un artículo. La página es core.ac.uk. No me pregunten. Ah, ya entendimos, ya estamos claritos con eso. Que con, sí, no, ya. Una universidad en el Reino Unido, según Timo. Dice, el artículo habla acerca de las 3 principales fiestas de la fiesta del judaísmo. Y si me permite, si lo puedo leer. Sí, puede leer, vamos a ver. Ok. Nada más voy a leer un poquito. Dice, el autor habla acerca de que la Pascua se dividía en 2 partes. La primera, que tan solo dura un día, que en sí la fiesta de la Pascua o la noche de la Pascua, y que le dará el nombre a toda la celebración de esta en el día 14 del Nisan, lo que estábamos hablando anteriormente. Y para los judíos el mes del año religioso que coincide con una luna llena. Y hay 7 días festivos más, es la segunda parte, cuya celebración es del 15 al 21 del Nisan. Ya, eso es otra cosa, porque eso es todo un tiempo de celebración, pero el tiempo oficial para reunirse, la fiesta del Cordero, era realmente un día. Y eso no se puede evitar. Era exactamente un día. Seguimos todavía aquí en lo mismo, en ese sentido. Ahora, realmente, algunos dicen, esto no está hablando de la Pascua oficial. Todavía no había sido comida la Pascua oficial en ese tiempo. Y esta fecha de Nisan 14, cayendo viernes, da lugar al año 30 después de Cristo, como también, por lo que vimos al principio, podría ser el 33 después de Cristo. Y la fecha de Nisan podría ser el 30 después de Cristo y también mucha incertidumbre en el 31, pero como los cálculos de inicio del mes de Nisan dependen de la observación humana, porque ese es el problema aquí, hay mucha incertidumbre e impresión y por lo tanto no podemos ser dogmáticos. Según esto, las posibilidades más acertadas son 15 de abril o el 30 de Nisan, lo mismo que estamos diciendo, hay que ubicarnos ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué puede suceder? ¿Qué es lo que nosotros podemos concluir con respecto a lo que Juan dice aquí? En mi opinión, yo creo que aquí hay un problema de calendario. Esa es mi conclusión, hay un problema de calendario. Pero Lucas no dice nada referente a fechas. No dice. Pero dice que ¿Qué dice Lucas? ¿Quieres leerlo? Sí, dice el 22, 13 al 15, dice, fueron y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Eso no está diciendo. O sea que él comió la Pascua antes. Pero ya Cristo estaba en el pretorio, había ido, volvemos a lo mismo, y Juan dice que todavía esa parte oficial no habían querido entrar para no contaminarse antes de ir y comer la Pascua. Ustedes se acuerdan de los estrictos y los seguidores de sus ritos, que eran los judíos y principalmente los oficiales.
¿qué pasaba? ¿Será que el pueblo sí la había celebrado, pero los oficiales no? Eso es lo que concluyen muchos. Que lo que pasa es que la parte oficial, como decía Heidi también, ellos todavía no la habían comido, pero ya el pueblo sí la había comido. Ahí podríamos descansar un poco. Como también podríamos pensar en el calendario. Que uno estuvieran celebrando en diferentes sitios y al hacer la narrativa, entonces de ahí ya habla Marcos. Con un calendario posiblemente romano. ¿Se entiende? Eso es una conclusión. Pero no hay más de ahí. Nadie ha podido ir más de ahí. Nadie. Eso es lo que hay. Porque no se dice más. Y ahora decimos nosotros, ve que los evangelios se contradicen. ¿Es esto suficiente para decir eso? Si usted no logra llegar y decir, lo importante que aquí hubo un acontecimiento, el problema, como dice Arturo aquí, es una observación humana. El resto es una observación humana. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Y es interesante lo que dice abajo del libro. ¿Qué dicen? Luego la otra parte, lo de abajo, en el libro. ¿Cuál parte esa? ¿De qué párrafo? Siguiente párrafo. De Jonás. Oh, eso vamos, ya esa es otra cosa aquí. Que no creo que podamos seguir hasta ahí, porque también es bastante complicado esta parte aquí. Pero nos encerramos ahí en eso y sí, vamos a analizar eso, porque ya está hablando aquí con respecto a lo de Jonás, con respecto a la crucifixión y los días, cuándo fue, viernes, sábado, en qué tiempo, si fueron 3 días literales o no, o con sus días y sus noches. Y de verdad que yo tenía bastante deseo de entrar aquí, pero por causa del tiempo no creo que podamos nosotros analizar eso aquí esta noche, a menos que usted quiera que nos vayamos a las 9 de la noche. ¿Nos vamos a las 9 de la noche? ¿No hay problema? ¿Eh? No, yo quiero ir a dormir, dice. Dice él que no, que a las 10. Pero es interesante ver esto, de eso que habla aquí. Porque es una dificultad más, aparte de esa es otra dificultad más que tenemos que analizar. Esa es otra. Ok. Con respecto a lo de la Pascua, en Marcos 14, 16. No te oímos con el micrófono. Okay. Con respecto a la Pascua, en Marcos. Creo que está apagado. Con respecto a la Pascua, en Marcos 14, 16, dice que fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. O sea que ya habían comido. Ya habían comido, definitivamente. Uh-huh. Ese es el dilema que tenemos aquí. Uh-huh. Yo pensé que tú lo ibas a resolver, man. Yo dije, bueno, ya encontramos el asunto. Estamos diciendo que si ya Sí, había sí, y comido todo. exacto. Eso ya él había comido y fue a la crucifixión habiendo celebrado la Pascua. Ellos le preguntaron, Señor, queremos celebrar la Pascua contigo, ¿qué vamos a hacer? Le dio las instrucciones. Ok, este hombre le va a decir dónde nos vamos a reunir. Cuando vean a este hombre con este cántaro de agua, pregúntenle a él y él le va a decir dónde va a ser. Y así se reunieron en un aposento, cuando se llama la cena del aposento alto, que se le ha puesto la Santa Cena y se han hecho cuadros. ¿Se acuerdan de Da Vinci, no? Con su famoso cuadro de la Santa Cena y eso, que ha inundado el mundo con esto, con interpretaciones de ahí y forma en que él dibuja, que muy cuestionable, por cierto, porque fueron muy favorecidas a lo que él pensaba. Pero, en fin, ese es otro tema. Pero el asunto es que se celebró y ya él había comido. Y Juan dice que no, que todavía no habían comido. ¿Quién eran? Pero esa puede ser un punto, y también el de los calendarios. Es bastante factible pensar que era un asunto de los oficiales. Ellos todavía no habían tenido su celebración. Y eso puede ser, que ellos la celebraran en diferentes tiempos, reunidos juntos, los oficiales, de una manera diferente, como jerarcas del templo. Imagínense, vamos a hacerlo en tal tiempo, pero ahora nos encontramos con este problema con Jesús.
hay que resolverlo. Y no vamos a entrar ahí, no podemos entrar ahí para no contaminarnos con este hombre. Esos fueron sus pensamientos. Pero ya Jesús había estado. Así podríamos entender eso, de esa manera. De que haya sido un asunto simplemente oficial. Sí. Acá, Tim. Yo creo que en Éxodo o en Levítico, creo que en Levítico, que habla de las diferentes fiestas, Okay. y habla de la Pascua, y que los sacerdotes, como ellos estaban haciendo los sacrificios, Oye, tiene ellos sentido. ellos no comían el mismo día, ellos comían el día después, Eso puede porque ser, estaban ceremonialmente inmundos por hacer los sacrificios. Entonces el siguiente día ellos lo hacían. Eso puede tener sentido, y así decimos que Juan no está hablando de la generalidad, sino de los oficiales específicamente. Este es el punto de algunos ahí. Lo que muchos dicen, esto fue lo que pasó. Y con lo que Tim acaba de decir, de encontrar esto así, de esa manera, tiene sentido. Yo creo que el problema así queda prácticamente resuelto, ¿no? En ese sentido. Cristo come, ¿sí? Cristo tiene su cena, todo el mundo celebra, aunque hay un problema de fecha o lo que sea, pero la narrativa empieza a tener sentido cuando Juan dice es que ellos no querían entrar, pero está refiriendo no a la generalidad, sino específicamente a los oficiales. Eso es posible. Esa fue la observación que él había hecho, de que Caifás, el El sumo sacerdote. Tú me lo puedo dictar, y yo no lo voy a parar de qué manera. Sí, el relato que Juan hace es hablando acerca de Caifás cuando fue a acusar al Señor, que él no entró al pretorio porque no quería contaminarse, pero fue Caifás porque él no había comido la Pascua, como dice. Todo ese grupo, los sacerdotes. El grupo de sacerdotes. Si ven, mi hermano, ¿por qué no podemos ser dogmáticos? Y yo no quería entrar aquí siendo dogmático. Mi punto es este y es así. No, porque yo también estoy en el mismo dilema. Todos estamos acá. Eso no se ha podido llegar así claramente, pero con lo que hemos visto aquí, a mí me suena que eso tiene sentido de esa manera. Bastante sentido. Ajá, sí. Ok, vamos a leerlo. Sí, no hay problema, vamos a leerlo. Aquí 23. vamos a enseñarle al mundo qué es lo que significa esto. Y punto. 23:5 dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y etcétera. Fíjense que todo el tiempo está hablando del primer día. Los demás es panes sin levadura, nos seguimos purificando, limpiando, pero todo el tiempo la narrativa de Marcos y de Juan están hablando del primer día de esas fiestas. ¿De acuerdo? Y fue en ese primer día que todo ocurre. En ese primer día. Teníamos que seguir buscando más porque no podemos convencer al mundo todavía con eso. Tenemos que seguir buscando. Si logramos entender lo que Tim está diciendo y de que así pudiera ser, el problema sí queda resuelto de que está hablando aquí de un problema de los oficiales. Ellos, con todo lo que estaba pasando y con todo el trabajo que había en ese momento, de los sacrificios, de todo, ellos tenían realmente que estar trabajando. Mientras todos celebraban, ellos estaban en otros menesteres. Entonces, como decir, ok, ahora nos toca a nosotros. Descansan los lunes. Lo que pueden, ¿verdad? Esos son los pastores tradicionales. Nosotros los esclavos no. Tenemos que seguir. Vayan a trabajar el lunes, donde corresponde. Tenemos que ir a trabajar obligatoriamente. Perfecto, mis hermanos. De verdad que me gustaría a mí entrar en esta parte, pero no quiero entrar. Esto es demasiado
delicado, también necesita tiempo y lo voy a necesitar aquí. Lamentablemente para analizar esto no vamos a tener al erudito Tim aquí el miércoles que viene, pero vamos a tener al erudito Carlos, al erudito Mario, ¿entiendes? Vamos a tener varios eruditos aquí, así que vamos a estar tranquilos. Pero, okay, ¿cuál es la conclusión? ¿Vio? Ya me está concluyendo. De verdad, mi hermano, que esto usted tiene que concluir de una manera muy personal. ¿Cuál es mi conclusión con lo que estamos mirando acá? Yo he terminado inclinándome que realmente ya sí se había celebrado de manera general y que los oficiales eran los que todavía no habían tenido esa comunión. ¿Comprendo? El micrófono acá. Sí. Lo que sí podemos ser dogmáticos es de que Cristo fue el Cordero Pascual. Ah, no. Él murió no, en la Pascua. Eso es lo que decimos. Sí. Que es la realidad del acontecimiento y del hecho. Nadie lo puede quitar, esa es la realidad. ¿Entiendes? El asunto de fecha, como dice Arturo, es un asunto humano. De lo que vayamos a creer, pero del hecho de lo que significa y lo que Cristo quiso dar a entender con su muerte es una realidad. Y a la par de, está interesante el punto, pero a la par de esto que estamos viendo, sí hay información que al uno analizarla nos hace, tiene sentido, vaya, y la explicación es muy, muy clara y cómo concilia y cómo aclara esos textos contradictorios. Sí, porque es que no hay ninguna dificultad en los textos. Ellos están narrando un acontecimiento, pero están trabajando, se están siendo narrados en medio de diversos calendarios y de un entendimiento claro de lo que significaban las fiestas, cómo las celebraban, porque tampoco, a pesar del éxodo y todo, nosotros no tenemos incluso todos los detalles de lo que ellos hacían. Nos guste o no, es la realidad. Nosotros tenemos que unir y buscar y ver exactamente cómo lo hacían en su precisión exacta en cuanto a tiempo. De que celebraban la Pascua 7 días, pero en qué tiempo, en qué momento lo hacían, no sabemos. Hasta ahora tenemos que era de noche. Pero qué tan larga es la noche, cuánto lo hacían todo en el mismo momento, eso es lo que no se sabe. Cuando nosotros celebramos Navidad, tú te vas a encontrar aquí, yo me sorprendí, porque cuando llegué aquí, digo, es un evento pagano, me llegan aquí hablando muchísimo de la Navidad pagana, ahí esperando de la Navidad. El caso es que la hemos celebrado, la celebran, en mi país siempre era... Sí, pero en la noche, nosotros, no sé si era usted, era todo el tiempo en la noche. Yo me encontré aquí que dice que en la Navidad a las 12 del día, un grupo. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo que en la Navidad nosotros estamos empezando todavía a buscar los carneros y toda la cosa para cocinar porque es en la noche? Pero ellos, muchos norteamericanos lo hacen aquí, ¿verdad, Tim? En la tarde. De la tarde, como si fuera Thanksgiving. Sí, ustedes están mal, eso es en la noche, Tim. Ustedes están fuera de horario. Pues yo no dudo. Yo no dudo que... Sí, asunto de calendario. ¿Cómo yo determino eso y doy precisión a eso? Porque posiblemente ocurría lo mismo por regionalismo, ¿no? Podía pasar lo mismo, porque eran familias reunidas individualmente. No era un lugar específico para que todos fueran a reunirse. No, eran las familias escogían en el tiempo que tenían, iban y la hacían. Una celebración de 7 días que comenzaba de los panes sin levadura, pero aquí dice, el primer día de esas celebraciones ocurrió esto. Eso sí lo dice. ¿Se acuerdan de los panes sin levadura y esas cosas? Ahí fue que ocurrió. Pues esa es nuestra conclusión. Lamentamos decepcionarte, Miguel, pero realmente tú tienes que llegar a una conclusión. La mía es esa. Sigue estudiando. No, ya sé, yo voy a celebrar a las 2 de la tarde, para mí toda la noche. Bien, hermanos, realmente ven que hay ciertas complejidades.
tenemos al final que concluir diciendo, esto no es trascendental para el acontecimiento más importante. Ocurrió y el significado de la muerte de Cristo no varía en nada. Los evangelios no tienen realmente por qué ser descartados porque no concuerden en algún asunto de fecha. Esto es ilógico. Porque incluso, como le dije antes, te vas a encontrar con que un rey en el Antiguo Testamento duró 12 años y cuando viene a ver fueron 11. Nada más. Cuando tú revisas la historia. Ninguna pieza de escritura de la historia sería ¿cómo se dice? Precisa. Fidedigna. Fidedigna, exactamente. Pero ni con toda la precisión exacta, a la hora tal, en tal tiempo sale el rey tal, de ahí no hay. Por ejemplo, si se dice que él duró 11 años en la historia, básicamente, pero esos 11 años ya tenían 4 meses, 3 meses. ¿Te fijas? Entonces, el escritor dijo, bueno, 12 años. Porque fueron 11 y 4 meses. Hizo un redondeo. Fíjate que nunca dicen 11 meses y 11 años y 6 meses, no. Siempre hay un dato redondo. No se puede tampoco ser dogmático en ese sentido. Podían ser un año menos, un año más y esa cosa. Ahora, si hay 5 años de diferencia, ahora hay que pensar un poco más por qué se hizo. Pero de 11 y 12 no hay por qué pelear por eso. Pero el que está buscando falla en la escritura, no, eso es un éxito encontrar eso. Es tonto, ¿no? En un escrito antiguo, donde las horas y todo se calculaba de una manera tan compleja y tan complicada, donde todavía pensaban que con esas mentes, ¿no? Que el corazón era donde se asentaban todos los pensamientos del hombre, todas esas cosas, ¿se acuerdan? Por eso es que se habla mucho del corazón, de los pensamientos del corazón, porque ahí va todo, hasta que se descubre que no, que es el cerebro, donde se guarda todo. Pero esa es la realidad. Bien, hermanos, vamos a orar. Y ve que hay que estudiar. Algunos no quieren hacer esto porque con esto mortifican a los hermanos, lo confunden. Qué bueno que se confundan. ¿Saben cuando la gente se confunde? Cuando va a estudiar. Ese es el asunto. Vamos a orar. ¿Alguien quiere, mi hermano, tener el deseo de orar hoy para despedirnos? Voluntariamente. Porque si no, lo hacemos democráticamente. Acá. Sí. Miguel ya levantó la mano. Le dio miedo de que lo mande. Hermano Miguel, diríjanme en oración. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que nos ha traído aquí a su casa, Señor, de oración. Gracias, Padre, por poner en nuestro corazón este deseo de estar aquí en su casa, Señor, y estar aprendiendo más de su palabra, Padre. Hay tanta, Señor, información que no tenemos en nuestro cerebro, Señor, pero esperemos que tú, Señor, a su tiempo nos dé un poco más de luz y poder entender más su palabra, Padre. Gracias, Señor, por nuestros pastores que cada miércoles, Señor, se esfuerzan por traernos su palabra. Y gracias, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que hoy nos tomamos en este horario poder venir aquí, Señor, a poder escudriñar su palabra, Padre, y que usted nos siga guiando, Padre, cada día. Este Señor es grande, misericordioso, Señor, y dueño de todo el mundo, Padre. Ponemos, Señor, en sus manos cada una de las vidas de esta iglesia, Señor, que usted nos guarde y nos cuide al salir de aquí, Señor, y que nos traiga, Señor, con bien a nuestros hogares, Señor. Prepare nuestros corazones para el próximo domingo, Señor, que vamos a estar aquí. Primeramente usted, que nos guíe y nos guarde, Señor, el resto de la noche. Se lo pido, Señor, en el nombre de su amado Hijo Jesús. Amén. Amén.